Muy buenas noches. Esta es la estación Hotel India 8 Noviembre Lima Oscar. Un servidor Luis, quien tiene el privilegio de ser su net control en esta noche. Esta es la edición número 10 del net semanal de SOTA-RD en el TG 37050 de la red Brandmeister. Recordamos que SOTA es un esquema de premios para radioaficionados que fomenta la operación portátil en áreas montañosas. Este net es un net controlado, por lo que vamos a estar dando paso a las estaciones en la medida que se vayan haciendo presente vía net control. En esta octava edición, esta 10ª edición, estaremos primeramente dando paso a las estaciones para que se hagan presentes con su indicativo y nos indique brevemente su lugar de operación, nombre y cualquier información o tráfico que tengan para el resto del grupo. También tendremos luego de esto una primera intervención en la que vamos a estar cubriendo el tema de comunicación digital en HF. Seguimos con un segundo llamado a presentación de las estaciones y finalizamos con una segunda intervención sobre el mismo tema. Y luego damos paso a las estaciones para tema libre y preguntas sobre SOTA. Hacemos el primer llamado a presentación. Estaciones, muy buenas noches y ya pueden hacerse presente. A las estaciones que están en Zoom, también con muchísimo gusto les hacemos presente en la medida que nos van informando su indicativo por el chat. Y si no tienen indicativo, nos pueden saludar también y les hacemos presente. Adelante. Muy buenas noches, Oscar, saludos. Buenas noches, William. Buenas noches, Yeudi. Hotel India 5, Yankee, Juliet Mike. Saludos, buenas noches, Rancés también. Saludos. Estamos dándole, saludando a las estaciones que se hacen presentes en esta noche vía Zoom. Hotel India 8, Japón, Alpha Gold. Jonathan, saludos. Un placer tenerte por aquí, hermano. Yeudi, no tienes justificación de no poner tu indicativo. Saludos a todos, muy buenas noches. Seguimos dándole un tiempecito a las estaciones que nos escuchan también vía DMR, así como las que van entrando vía Zoom. Y a los que están por Zoom, si tienen algún colega que está vía DMR o tiene radio DMR, les invitamos a que les manden la invitación, TG 37050. Muchas gracias a todos. Damos otro espacio para las estaciones que se puedan hacer presentes en esta noche. Net semanal de SOTA-RD. Adelante. Muy bien. No habiendo escuchado ninguna estación, le damos las gracias a las estaciones que ya se hicieron presentes. Y como decíamos, tenemos a Oscar, tenemos a William, tenemos a Hotel India 5 Yankee Juliet Mark, Yeudi, tenemos a Rancés, tenemos a Jonathan, Hotel India 8 Japón Alpha Gold. Muy buenas noches y gracias por estar aquí presente vía Zoom. Un placer tenerles. Vamos entonces directamente a la primera intervención de SOTA-RD en esta noche. Está el Hotel India 8 Noviembre Lima Oscar. Y vamos a estar hablando de comunicaciones digitales en alta frecuencia o HF. Hablemos un poquito de la computadora personal. La computadora personal se ha hecho presente en todas las áreas de nuestra vida y con ella la comunicación digital se ha vuelto cada vez más popular en HF. Y esto ha sido particularmente cierto para los aficionados que se ven obligados a operar en situaciones de restricción, en áreas restringidas, donde, por ejemplo, en apartamentos tienen que usar antenas ocultas o pequeñas y baja potencia de salida. Estos radioaficionados han descubierto que con poquitos vatios, menos de 5 vatios, y un modo digital, aún así pueden lograr distancias muy considerables, incluso al otro lado del mundo. En cuanto a los radios o los transceptores para operación en digital,
no es necesario que gasten miles y miles de dólares, y sí dije dólares, y comprar un radio especial con funciones sofisticadas. Lo único que se necesita es un radio o transceptor que tenga la posibilidad de transmitir voz y single sideband. Incluso radios de la década de los 90, obviamente que salieron en la década de los 90, pueden ser utilizados para trabajar modos digitales en el día de hoy. Son plataformas muy estables y la mayoría incluyen todas las características que se necesitan para hacer HF digital. Y un buen ejemplo de un radio de este tipo son los radios de la marca Yaesu. Específicamente, los radios de la marca Yaesu portable, que tienen todas las características para operación en digital, siempre que conectemos el equipamiento adecuado para esos fines. Los radios modernos se llevan sorprendentemente bien con las computadoras y con otros dispositivos externos. La mayoría de los transceptores o radios HF modernos fueron diseñados con dispositivos externos en mente y tienen una variedad de puertos que pueden ser utilizados para la comunicación digital. Por ejemplo, la mayoría de las plataformas HF fabricadas en la última década incluyen un puerto accesorio de algún tipo. Algunos de estos puertos son puertos que parecen 3.5 milímetros de audífono, pero otros de estos puertos son puertos más específicos con hasta 13 pines y proporcionan conexiones para audio dentro y fuera del radio. Y también tienen un pin que está específicamente diseñado para que el radio cambie de recepción a transmisión, es decir, que activan el PTT del radio. Algunos fabricantes llaman a esta línea una línea push to talk y en otros casos le llaman la línea send. Estos son puertos de accesorios y son ideales para conectar los dispositivos de interfaz que vamos a utilizar para la comunicación HF en digital. Además de la función PTT, estos puertos accesorios en algunos casos proporcionan salida de audio con una recepción con un nivel de audio fijo que no cambia independientemente del volumen en que coloquemos el radio. Y es una característica muy importante porque en algunos casos nos tocará operar en lugares donde no podemos tener ruido, por ejemplo en nuestra casa a mitad de la noche, y yo estoy seguro que nuestras familias no van a agradecer un ruido de FT8 o de algún modo digital a mitad de la noche. Los radios o transceptores de última generación a menudo incluyen un puerto USB y ese puerto USB funciona tanto para controlar el radio como para el funcionamiento en modo digital. Mientras más reciente el radio, en algunos casos incluyen puertos USB que hasta permiten que el radio pueda correr con un voltaje de 5 voltios, pero con un nivel de vatios mayor. La transmisión y recepción de audio y la transmisión y recepción del key de PTT se manejan sin problemas a través de un solo cable que entra al radio y que a la vez entra a la computadora y no necesita ningún tipo de interfaz de software. Un buen ejemplo es el ICOM 705, que con un solo cable no solamente el radio carga, es decir, que tiene potencia, sino que también permite control a nivel de interfaz de software en la computadora. Para esos casos, se tiene que tomar en cuenta que ese transceptor aparece en la computadora como un dispositivo de sonido con un códec de audio USB que vamos a seleccionar en la configuración de nuestro software. Y otro punto muy importante es que muchos radios modernos incluyen una tarjeta de sonido integrada, lo cual permite que seleccionemos al radio como si fuese una tarjeta de sonido, que para fines de software de modo digital es justamente lo que necesitamos. En algunos casos, el radio va a aparecer como un puerto COM virtual en serie, un puerto COM. Y es posible, en algunos casos, que se debe instalar un controlador especial en la computadora. Pero ¿qué pasa
si el radio no tiene un accesorio o puerto USB. No hay ningún problema. En ese caso, podemos usar el conector de micrófono como conexión para la transmisión y recepción de la conmutación, la variación entre enviar o recibir. También para la entrada de audio. En ese caso vamos a crear un cable o vamos a comprar un cable que se conecte a la interfaz donde va el micrófono y ese cable va a tener la circuitería necesaria para hacer la interfaz con la PC. Para la salida de audio, entonces en ese caso usamos la salida de altavoz externo o la salida de audífonos. Antes de continuar, esta es la Hotel India 8 Noviembre Lima Oscar, transmitiendo desde Santo Domingo de Guzmán para todos los que nos escuchan tanto por Zoom como por DMR en el TG 37050. Este es OTRD en su net general. En breve estamos haciendo llamados para las estaciones que nos escuchan. Vamos a hablar de computadoras y software. La mayoría del software digital HF no requiere de computadoras potentes. Cualquier computadora portátil o computadora de escritorio estándar va a funcionar perfectamente para el uso de modos digitales en HF. Si estamos pensando en una netbook pequeña, es importante, muy importante, verificar las especificaciones. En algunos casos, tenemos computadoras que por su naturaleza, lamentablemente, no tienen puertos de audio. Y esos puertos de audio son extremadamente importantes, a menos que el transceptor o radio pueda usar los modos digitales a través de una conexión USB, como mencionamos previamente. Si es un radio más viejo, vamos a necesitar una entrada de audio, o en su defecto, podemos comprar una tarjeta de audio USB que conectamos en un puerto USB de la computadora. Estas tarjetas son muy baratas, cuestan menos de $25, se conectan a un puerto USB y tienen una salida de speaker y una entrada de micrófono. En términos de sistemas operativos, la gran mayoría del software digital HF está escrito para Windows. Esto no significa que no hay modos digitales que puedan ser operados en Mac o en Linux. Simple y llanamente que la gran mayoría está escrito para Windows, pero en Linux hay una variedad muy amplia de software que permiten ser utilizados para esos fines. Un uso muy en ascenso es el uso de las tabletas y aplicaciones para teléfonos inteligentes. Y cada vez más estamos usando iPads para conectarnos de forma remota a una Raspberry Pi, la cual a su vez se está conectada directamente a nuestro radio. Las tabletas Android también son abundantes y se pueden utilizar con una amplia variedad de aplicaciones diseñadas para esos dispositivos. Muchos desarrolladores ya han lanzado aplicaciones para HF digital que funcionan tanto en iPad como en Android. Pero es importante, y volvemos a señalar una vez más, que tomemos en cuenta qué tipo de red vamos a usar, qué tipo de tableta vamos a usar, sobre todo si vamos a operar en cimas, como es el caso de SOTA, o en parques, como es el caso de POTA. Cualquier aplicación que sea outdoors, al aire, tiene que tener un equipo que sea robusto, muy importante. Un iPad común sin una buena cobertura, literalmente se va a destruir en la primera activación. Vamos a hablar un poquito también del sonido. Y en pantalla pueden ver una tarjeta de sonido un poquito vieja. Las computadoras modernas, por lo general, ya traen las tarjetas de sonido integradas. Bueno, ya en general no, todas traen tarjetas de sonido integradas. Pero en algunos casos vamos a necesitar tarjetas de sonido con características específicas, que es muy raro. Siempre vamos a necesitar una tarjeta de sonido. Eso es obligatorio. Para la operación digital de HF necesitamos que el audio del radio entre a la computadora de alguna manera, ya sea que entre por un puerto de entrada de micrófono y a su vez que nosotros saquemos audio por el speaker. Vamos a usar software interno en la PC que va a demodular el audio que entra por el radio y que a su vez pasa a nuestra computadora por la entrada de micrófono, y vamos a modular
lo que va a salir por los speakers, que a su vez va a entrar al radio y va a ser transmitido. En el caso de usar cable USB o una interfaz USB de algún tipo, es importante entender que la interfaz va a hacer ese trabajo por nosotros y que si nuestro radio tiene tarjeta de sonido interna, él va a hacer la modulación, demodulación de manera automática. Le pido también a los muchachos que están en Zoom, si fuesen, por favor, que le escriban a Danildo, a Hotel India 8, Hotel Sierra C, que no tiene... Ah, bueno, sí, él tiene audio. Ok, sí. Danilo, tranquilo. Ahora veo que tienes audio. Ok, seguimos aquí. La conversión de la señal entrante a una señal digital y la saliente de digital a audio se le llama modulación o demodulación, dependiendo del proceso que sea. En algunos casos vamos a tener, excelente Danilo, en algunos casos vamos a tener dispositivos que provean una señal más fuerte, en algunos casos van a tener entradas estéreo de 1/8 de pulgada. Es importante entender que la mayoría va a ser así. Continuamos por aquí. Vamos a hablar un poquito del software. Hace unos 20 años había una serie específica de software muy limitada, como por ejemplo Digipan para PSK31 o PSK31, MMTTY para RTTY. Y hay software que es diseñado para modos específicos, pero hoy en día hay múltiples productos de software, muchos de ellos código abierto, que operan muchos modos diferentes. Un buen ejemplo es FLDG, llamado, vamos a Foxtrot, Lima, Delta, India, Gold, India, FLDG. Foxtrot, Lima, Delta, India, Gold, India. Este es uno de los software más utilizados para modos digitales hoy en día. Y también la suite, que la vamos a ver más adelante, WSJTX, Whisky Sierra, Japón, Tango, Dash o guión X-Ray, WSGTX. Conjunto de los software muy utilizados. Otros software son MixW. Vamos a ponerlo aquí también. Y PSK. Es otro de los software que se utiliza hoy en día. FLDG es uno de los más usados. Cuídate, Jonathan. Recuerda que la grabación está va a estar en sotrd.org. No te preocupes. Si tienes un radio de DMR, trata de plaquearnos y lo puedes seguir escuchando por DMR. Y si no, prontamente. FLDG está disponible para Linux, Windows y macOS. Para fines de identificación, estamos en el net general de SOTRD. Este es la Hotel India 8 Noviembre Lima Oscar. Y estamos en la primera intervención. Brevemente vamos a darle paso a las estaciones para que se hagan presentes, tanto aquellas que no se hayan hecho presentes vía Zoom, como para aquellos que no se han hecho presentes vía DMR. Estamos hoy hablando de la radio digital en HF, la comunicación digital en HF. Uno de los elementos que vamos a utilizar, sobre todo en radios un poco más viejos, es la interfaz radio-computadora. MFJ, Mike Foxtrot Japón, tiene una interfaz, la MFJ 1204, que es muy utilizada por su sencillez de uso. Y la interfaz más simple de radio va a tener un solo trabajo que hacer, que es permitir que la computadora pueda alternar entre transmisión y recepción. Y eso se logra con el uso de una señal que la computadora envía a la interfaz para encender un transistor que se conecta a la línea PTT del radio, el push to talk. Y en eso el radio cambia de recibir a transmitir. Cuando la computadora deja de enviar esa señal, el transceptor o radio cambia una vez más al modo recepción.
Y si una interfaz hace algo tan sencillo, ¿podemos nosotros crear nuestra propia interfaz? Definitivamente podemos crearla. Simplemente saber un poquito de electrónica. Básicamente una interfaz lo que tiene internamente es un circuito de conmutación donde se conectan cables que están blindados o shielded entre la computadora y el radio, y lo único que ellos hacen es transmitir y recibir señales de audio. Ahora, podemos comprar una interfaz ya lista, como esta que mostramos aquí, la MFJ 1204, y esas interfaces ofrecen una serie de beneficios que los vamos a listar ahora mismo. El primer beneficio de una interfaz es que provee controles de nivel de audio independientes. Es decir, tenemos en muchas de las interfaces botones en la parte frontal de la interfaz, y esto permite que podamos a través de la interfaz subir o bajar rápidamente el nivel de transmisión o recepción del audio en lugar de hacerlo en el software. Permite también activar el PTT a través de una llave Morse. Eso se llama CW Keying, y es que cuando presiona la llave Morse, la interfaz tiene una entrada 3.5 milímetros para la llave Morse, y eso activa el PTT en el radio. Podemos también usar la interfaz para enviar código Morse desde el teclado en lugar de hacerlo a mano. Y puedo saber que ahora mismo hay un par de personas en el grupo que nos escuchan muy felices de saber que pueden enviar código Morse desde su teclado. El francés, hola. A veces vamos a llamar a este tipo de ejercicio. Vamos a ver, me pasé aquí. Ah, sí, me pasé. Otro tipo de keying es FSK keying, y es el poder operar el modo RTTY a través de una interfaz. Podemos también manejar entrada de micrófono. Eso permite que en la misma interfaz podamos conectar el puerto accesorio del micrófono directamente a la interfaz. Eso es perfectamente posible, algunas lo soportan. Podemos hacer control del transceptor, lo cual permite que a través de la interfaz podamos completamente controlar todas las funciones del radio vía la interfaz que sí se conecta a USB a la computadora. Eso hace posible que radios más viejos, que no tienen control directamente USB, puedan ser modificadas la frecuencia, subir o bajar volumen, activar el PTT, cambiar el modo, todo completamente por la computadora. A eso se le llama una interfaz CAT, Computer Assisted, la T se me fue, pero control de transceptor asistido por computadora. Y básicamente es la función, como mencioné, de pasar toda la función de la radio a un software en la computadora vía la interfaz. Otra función es la funcionalidad de sonido incorporado, lo cual permite liberar en la PC una tarjeta de sonido que puede seguir siendo usada para cualquier otro audio. La tarjeta interfaz tiene una tarjeta de sonido interna. También las interfaces traen cables prefabricados que hacen innecesario que nosotros construyamos nuestros propios cables. Otra funcionalidad es el uso de Pactor, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pactor en esencia es, ¿dónde está esto aquí? Es un modo que permite enviar datos con precisión muy específica, y es fundamental para el uso de WinLink. Por lo general, Pactor viene integrado dentro de interfaces o dentro de los mismos radios. Y finalmente, las interfaces permiten, en algunos casos, hacer conexiones vía tableta. Hay interfaces que están diseñadas para ser administradas vía una tableta directamente, lo cual facilita en muchos casos la operación del radio. Y esas son razones por las cuales nosotros compraríamos interfaces para
a manejar nuestros radios, sobre todo si son radios más viejos. Y bien, con eso concluimos la primera intervención de SOTRD. Pasamos entonces brevemente a hacer nuevamente un llamado a presentación de las estaciones que no nos han saludado en esta noche. Si tenemos alguna estación en DMR que no nos ha saludado y que no se ha hecho presente, este es el momento. Y si hay alguna estación en Zoom que aún no se hace presente, puede hacerlo por el chat y vamos inmediatamente a saludarle y hacerle presente aquí en este día. Adelante. Una vez más, damos un tiempecito a las estaciones que aún no se han hecho presentes aquí en Zoom, así como aquellas en DMR que pudieran estar escuchándonos y no se han hecho presentes. Este es el net general de SOTRD. Hoy estamos tratando el tema de la comunicación HF en digital. Este es el Hotel India 8 de noviembre, Lima, Oscar. Muy buenas noches. Muy bien. No habiendo escuchado ninguna estación, pasamos entonces a la segunda intervención. Vamos a hablar entonces directamente de los modos digitales. ¿Qué podemos hacer cuando ya tenemos un radio HF y tenemos el mecanismo para usar modo digital en HF? Hay muchísimos modos digitales diferentes. De hecho, más modos digitales que lo que podemos cubrir en un net directamente. Pero hablemos de algunos de los más utilizados. No lo vamos a cubrir todo porque no hay tiempo. Entonces, empecemos hablando de diferentes modos y diferentes frecuencias en los que operan esos modos. Uno de los modos, vamos a ver en detalle cada uno de ellos, es el PSK, y en pantalla tiene las diferentes frecuencias en las que operan esos modos. En 160 metros, 80 metros, 40 metros, 30, 20, 17, 15, 12, 10 y 6 metros. Recuerden que estos son modos HF, es decir, modos de high frequency. Y las diferentes frecuencias en el modo PSK, 1838 kHz, 3580 kHz, 7040 kHz, 10141 kHz, 14070 kHz, 18103 en 17 metros, 21070 kHz, 24920, 28070 y 50305 kHz o 50.305 MHz. Tenemos también el modo RTTY, y aquí los que están en Zoom tienen las diferentes frecuencias. El modo MFSK, entre los cuales está MFSK 16, Olivia 8 y 250, Contestia y otros muchos más. Está JT65, que es el Japón Tango 65. Está JT9 también y sus diferentes frecuencias. Está FT8 y está JS8 Call. Esos son de los modos más importantes. Y les recordamos a todas las estaciones que nos escuchan que esto se está grabando y que toda esta información también, la presentación, la van a poder descargar en un ratito desde el website de SOTRD. Vamos a hablar un poquito más de cada modo. RTTY o radio teletype, radio teletipo, es un modo muy utilizado hoy en día en las bandas HF. Aún hoy sigue siendo uno de los modos digitales más populares para concursos y The Expeditions. Sobre todo cuando los radioaficionados viajan a lugares raros para operar, islas en medio del océano, etc. Dependiendo del transceptor y la interfaz, podemos usar AFSK o podemos usar FSK para transmitir RTTY. En el modo AFSK, que se traduce como
codificación de desplazamiento de frecuencia de audio, o FSK, que es codificación de desplazamiento de frecuencia. En este caso, los tonos de audio, para marcar y para dar un espacio, se generan por la computadora o la interfaz, siendo alimentados por la entrada de micrófono del radio. En AFSK, tenemos que asegurar que el transceptor esté configurado para lower sideband, y esto es así porque RTTY se utiliza por lo general en lower sideband. En algunos casos, el radio directamente puede tener un modo FSK, que en algunos casos se etiqueta como data o RTTY. Y es por ese puerto que y es por ese modo que vamos a transmitir. En el caso de RTTY, de la misma manera que en Charlie Wiki o CW o código Morse, se pueden usar filtros de 500 Hz. Es decir, ocupamos un espacio muy pequeñito de ancho de banda. Y es muy importante que esos filtros lo utilicemos para eliminar todas las frecuencias cercanas, porque cualquier ruido en RTTY hace imposible que podamos entonces transmitir o recibir correctamente. Otro modo es PSK31, Papa Sierra Kilo 31, que es otro modo muy utilizado en las bandas HF. Lo interesante de PSK31 es que permite conversación de teclado a teclado. En el caso de RTTY, es muy común que programemos nuestro software con macros predefinidos para que cuando recibimos una señal específica, en este caso un texto específico, el software les responda de manera automática, lo que hace que los QSO sean muy automáticos. Sin embargo, en el caso específico de PSK31, es aún más patente y diferente también de RTTY, porque aquí sí definitivamente tenemos dos personas que están específicamente, como seríamos en términos modernos, chateando vía HF. En otras palabras, es posible mantener conversaciones de teclado a teclado usando HF. En este caso son conversaciones completamente digitales. Vamos a hablar entonces de otro modo, que es el MFSK16. MFSK16 es la base de muchos modos distintos, con Testia y otros más. La señal MFSK tiene 16 tonos diferentes. Y estos tonos son enviados uno a la vez a 15.625 baudios. Y solo se separan, es decir, se separan solamente por 15.625 hercios de diferencia. Cada uno de esos tonos representa 4 bits binarios de datos. Y con un ancho de banda de 316 hercios, la señal es muy fácil de ajustar a través de un filtro de CW o Charlie Whiskey. MFSK16 en un HF tiene, déjame ver, dicen que aquí alguien está tratando de entrar. No, ya le dimos entrada. Le damos la bienvenida al Radio Club Jima. Muy buenas noches. Aunque todavía no tiene audio. Si me le dieran las instrucciones a la gente de Jima para que pueda colocar el audio. MFSK 16 tiene un tono o sonido musical muy distintivo. En algunos casos suena como un tipo carnaval. MFSK 16 tiene alguna complejidad porque en algunos casos puede ser difícil de ajustar. Cuando estemos sintonizándolo en un SDR o en un radio, hay que colocar el centro de nuestra frecuencia justamente en el lugar correcto de la señal. Hay que llevar un poquito de paciencia con MFSK, pero los resultados con MFSK valen la pena porque es un modo con muy buen rendimiento de señal, aún en entornos muy débiles. Incluso por debajo de la línea de ruido es posible decodificar señales MFSK.
Vamos a hablar de Pactor. Y Pactor tiene una particularidad porque Pactor es un modo tipo ráfaga. Es decir, envía y recibe datos en segmentos o ráfagas en lugar de un flujo continuo. Cuando llega una ráfaga de datos, la estación receptora verifica rápidamente los errores que han sido causados por el ruido, causados por interferencia o causados por desvanecimiento de la señal. Si hay datos dañados, la estación receptora transmite una breve señal conocida como NAK o no reconocimiento, no acknowledgement, una señal noviembre alfa kilo, NAK. Y lo que hace eso es que provoca que la estación transmisora tenga que repetir la transmisión nuevamente. Si los datos llegan intactos o si la estación receptora tiene suficiente información para reparar cualquier error, se envía una señal ACK o Acknowledgement, acuse de recibo, Alfa Charlie Kilo. Esa señal lo que hace es que le dice a la estación que transmite que puede transmitir el siguiente bloque de datos. Ese sistema de ráfagas de datos, son ráfagas de disparo rápido, garantiza que la información sea transmitida y recibida 100% libre de errores entre las estaciones. Hoy en día, Pactor 2 se utiliza por muchas estaciones digitales de ondas HF en el mundo, lo cual ha permitido crear una red global que hoy en día es la red WinLink. Y la red WinLink permite enviar correo electrónico vía HF. Es decir, que podemos transmitir correo electrónico y mensajes vía esas estaciones que están operativas a nivel mundial. Para información de todos los que nos escuchan, aquí en República Dominicana tenemos estaciones WinLink en HF. ¿Y para qué se usaría eso? En una situación de emergencia o incluso en situaciones normales, la posibilidad de enviar correos sin tener que tener acceso a Internet es muy interesante, sobre todo en los escenarios cuando tenemos desastres naturales. Vamos a hablar de JT65, Japón Tango 65. Japón Tango 65 es un modo digital de señal débil que utiliza secuencia de transmisión y recepción de 1 minuto. Es decir, que en bloques de 1 minuto se transmite una señal de manera continua y luego el sistema escucha por 1 minuto. Este es un modo que utiliza con muchísima precisión el tiempo UTC. Es decir, la transmisión comienza 1 segundo después del inicio de un minuto UTC y se detiene precisamente 47.7 segundos más tarde. Luego hay un tono de sincronización de 1270.5 hercios y se transmite luego otros 64 tonos. Y eso hace que JT65 o JT65 tenga una calidad musical inusual. JT65 necesita sincronización crítica a nivel de la hora para poder funcionar. Es importante también señalar que JT65 o JT65 no es un modo conversacional. Por ejemplo, como lo es, por ejemplo, PSK31. JT65 específicamente sirve para intercambiar la información básica requerida para un QSO o contacto válido. Es decir, solamente permite transmitir el distintivo, nuestra licencia, ¿no? E informe de señal. Luego de ahí, JT65 lo que va a estar haciendo es medir la intensidad de la señal recibida y la incorpora en el intercambio. Cuando se recibe un informe durante un intercambio JT65 en HF, vamos a saber con precisión cuál es nuestra señal en el otro extremo. Y eso permite darnos cuenta con qué niveles de energía nosotros estamos llegando, con qué potencia a los diferentes lugares del mundo. Hoy en día, esto ha llevado a gente que compite, radioaficionados que compiten, por tener la menor potencia posible de transmisión, con casos específicos de gente transmitiendo en milivatios y llegando al otro lado del mundo. Hoy en día, en esos modos, 50 vatios
corresponde en JT65 y en este modo, modo, que es un modo QRP esencialmente, a alta potencia. Si quieren conocer un poquito más del modo JT65, el software a descargar es WSJTX, Whisky Sierra Japón Tango X-Ray, creado por el doctor Joe Taylor, Kilo 1 Japón Tango. Y es importante señalar que Joe Taylor es un ganador de premio Nobel. De hecho, es el único radioaficionado en el mundo que es ganador de premio Nobel. Y él, de manera muy específica y particular, tiene una salvedad interesante porque él es un doctor astrofísico que trabaja para la NASA. Otro software es el JT65-HF, creado por Joe Larch, Whiskey 6, Charlie Quebec, Zulu, y solo funciona en Windows. JT65 se puede descargar del website jt65-hf.com, mientras que en el caso de Whiskey Sierra Japón Tango X o X-Ray, hay que buscarlo en Google porque la dirección es bastante larga, pero de hecho la tienen aquí en pantalla. Pueden buscar Kilo 1 Japón Tango y el website que va a salir es un website de la Universidad de Princeton. O pueden buscar en Google Whiskey Sierra Japón Tango X-Ray y le va a salir el website de la Universidad de Princeton. De hecho, es un modo experimental que tiene su origen en transmisiones satelitales interestelares, es decir, transmisiones débiles de satélites en órbita terrestre hacia otros planetas. De ahí es que surge el modo JT65. Otro modo muy interesante es el modo Whisper, Whisky Sierra Papas Radio. Se pronuncia whisper o susurro y su traducción a español es reportero de propagación de señal débil. Es una red mundial de estaciones de baja potencia que intercambian transmisiones tipo beacon o baliza para sondear posibles rutas de propagación. La mayoría de las estaciones participantes transmiten y reciben y podemos escuchar esas balizas o esos beacons en onda corta como usando cualquier SDR, sobre todo SDRs web. Hay una red global llamada WhisperNet y la red WhisperNet nos permite ver cómo está funcionando la propagación a nivel mundial. Es importante señalar que es una red totalmente automática, es decir, la mayoría de los operadores colocan sus estaciones para transmitir Whisper en muy baja potencia y inmediatamente cambian a modo escucha. Ellos transmiten las estaciones que están escuchando y las que no se escuchan, transmiten a quienes escuchan también. Eso nos permite saber dónde nosotros estamos siendo escuchados. Y es una manera muy práctica de averiguar hacia qué países podemos transmitir en un momento específico y la máxima frecuencia utilizable hacia esos países. El website que vamos a utilizar aquí es whispernet.org. Whisky Sierra Papas Radio net.org. WSPRnet.org. Muy bien, con eso concluimos con nuestra segunda intervención y con el tema de comunicación digital en HF. Entonces vamos a dar ahora espacio a las estaciones que nos escuchan en DMR y las estaciones que están aquí con nosotros en Zoom para que por favor se hagan presentes aquellos que aún no se han hecho presentes. De la misma manera, los que están en DMR pueden hacerse presentes con su distintivo. Si alguna de las estaciones que están en Zoom y no se han hecho presentes tienen su licencia y su distintivo, por favor en el chat nos colocan su nombre y nos colocan su distintivo y vamos a saludarle, hacerle presente. Y también damos paso a todos para preguntas y respuestas. Este es el Hotel India 8 Noviembre Lima Oscar en el net semanal de SOTRD.
Saludos a Hotel India 8, Hotel Sierra Charlie, Danildo. Un placer tenerte por aquí, hermano. Un excelente placer. ¿Alguna estación que tenga alguna pregunta o duda sobre el tema de esta noche? Este es el Hotel India 8 de noviembre de Lima Oscar en el net semanal de SOTA-RD. El tema de hoy es comunicaciones digitales en HF. Tenemos una preguntita de Oscar. Si es posible hacer una comunicación de radio a una aplicación como Celo o algo así. Bueno, ahí te contesto de la manera siguiente. Mira, si es posible, eh, digamos que es posible conectar la aplicación Celo vía el cable de audio hacia un radio. Sin embargo, es bueno señalar, se puede, pero es bueno señalar que quizás no necesariamente es el mejor uso. Y no va a ser y no va a ser lo más fácil de configurar tampoco. 100% que es posible. De hecho, yo conozco gente que han conectado Celo, Peanut, radios normales, C4FM, DMR, han conectado D-Star, han conectado analógico, básicamente todos los modos, conectados con todos los modos. Pero requiere sentarse, porque cuando tú tienes tantos sistemas interconectados entre sí, se hace un poquito complejo. Pero sí, se puede hacer, Oscar. ¿Alguna otra pregunta en esta noche? En lo que siguen llegando unas preguntas, vamos a ir brevemente haciendo un par de observaciones por aquí. Les recordamos a todos los que nos escuchan los diferentes programas que tenemos todas las semanas. Los lunes tenemos el net técnico de SOTA-RD. Se transmite a las 8 de la noche, hora de República Dominicana, a las 20 horas. Se transmite por el TG 37050 en DMR y también se retransmite por Zoom solo audio. Los jueves, como en el programa que estamos, es el net general de SOTA-RD. Todas las semanas, mismo escenario, TG 37050 en DMR y Zoom. 2 veces al mes tenemos una charla introductoria del programa SOTA o charla general. El día de mañana, no lo pudimos hacer la semana pasada, el día de mañana tenemos la charla sobre la experiencia de la activación SOTA, la primera activación SOTA de la zona HI5, que se hizo por HI5 Kilo Kilo Kilo, HI5 Charlie Bravo Bravo y HI5 Yankee Juliet Mike. Vamos a mandar las invitaciones esta noche, de hecho. Luego, los sábados, tenemos un programa permanente de capacitación de radioaficionados. Tanto este programa, que es todos los sábados a las 8 de la noche, es un programa completamente de capacitación con la intención de que nuestros colegas aspirantes radioaficionados puedan prepararse para tomar los exámenes de la licencia. Tanto ese programa como el programa de los viernes no se transmite por DMR, es únicamente por Zoom. Y los domingos tenemos la charla del programa SOTA en repetidor analógico en 147.200. Es los domingos a las 6 de la tarde. Bien, ¿alguna pregunta o comentario de alguna de las estaciones que están con nosotros esta noche?
Muy bien, no habiendo escuchado ningún colega, vamos entonces a darle las gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta noche. Estuvo con ustedes Hotel India 8 de noviembre Lima Oscar, esperando que este programa haya sido de su agrado. Vamos a vernos una vez más el próximo jueves y bueno, los demás programas que tenemos por aquí. Recordamos que todos estos programas se están grabando y que en un rato van a poder tener tanto la presentación con las informaciones que tenía, así como la grabación en nuestro sitio web jrd.org, opción net general. De la misma manera, en ese mismo website pueden acceder al grupo Amigos de SOTRD en la sección Comunícate con nosotros. Hay un pequeño enlace que le pueden dar ahí y ya se añaden al grupo donde vamos a estar compartiendo más informaciones. Les esperamos ver próximamente por el TG37050 aquí en DMR. Muy buenas noches y pasen un excelente resto de la noche. Se despide Hotel India 8 de noviembre Lima Oscar, quien deja el sistema disponible.